Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver si Europa puede dejar de depender o no del gas ruso. Como sabéis, la guerra ha provocado una reacción occidental en forma de guerra económica. De momento, las sanciones a Rusia solo incluyen, en el tema energético, al carbón. Actualmente se debaten las sanciones al petróleo y parece que estas están estancadas y las sanciones con respecto al gas son harina de otro costal en este momento, es decir, no se contemplan. El gas sigue siendo el talón de Aquiles estratégico de Europa. Si Rusia decidiera cortar de golpe el gas, Europa tendría muy pocas opciones para suplir de gas a su industria, para calentar a sus hogares o para incluso generar energía eléctrica. Si el embargo económico de Europa a Rusia no es similar al que hicieron a Irán en 2012 es precisamente por la dependencia del gas. En el vídeo vamos a explicar en detalle todo esto, pero la pregunta principal a responder sería ¿pero no hemos instalado cantidades enormes de energía solar y eólica? Bueno, pues resulta que la energía solar y la eólica nos hacen muchísimo más dependientes del gas ruso, no menos dependientes. Por eso, cuando desde las instituciones europeas nos dicen que vamos a incrementar la instalación de energías verdes para dejar de depender del gas ruso, una de dos, o nos mienten o no saben realmente de qué están hablando. Algunos hablan también de la posibilidad de utilizar regasificadoras, es decir, gas licuado, para sustituir al gas de procedencia ruso. Esto podría ser una opción quizá a medio plazo, quizá a 1 año y medio o a 2 años, pero a corto plazo es completamente imposible, tal y como vamos a comentar en el vídeo. Y bueno, este vídeo es parte de una entrevista que me hizo Luis Miguel Ortiz en su más que recomendable canal sobre finanzas. Espero que os guste la entrevista, allá va. ¿Cuál tú crees, bajo lo que has estudiado de todo ello, que sería el modus operandi más correcto para que a corto plazo pudiéramos conseguir no depender tanto de Rusia en este sentido, a nivel energético? Es que no hay salida fácil a esto. No hay salida, ¿no? No hay salida. La otra salida, que está hablando todo el mundo, pero que igual tampoco tienen mucha idea de qué están hablando, es, no pasa nada, ponemos, ahora se ha puesto de moda llamar regasificadora. Bueno, eso básicamente que es utilizar gas licuado. Pero mirad, no se puede a corto plazo. Y lo saben perfectamente. Este invierno te mueres de frío. El siguiente, con suerte, pones las regasificadoras. Con suerte. Porque es una inversión que tarda tiempo. Y además, licuar el gas, o sea, hay dos cosas que tienes que hacer para transportar gas. Esto es el tema, por cierto, es la razón por la cual el gas en Estados Unidos está a un precio que es más o menos 1/10 parte del gas de Europa. Una cosa, y del gas de Asia también. Es una cosa increíble. O sea, ¿por qué es tan barato allí y tan caro aquí? Porque no se puede mover. Si se pudiera mover ya se estaría moviendo en cantidades brutales. Entonces, ¿dónde se mueve el gas de Estados Unidos? Se mueve mucho entre gasoductos que hay desde México o hacia México, que México también tiene mucho gas, o Canadá. Pero solo se mueve ahí. La otra forma de moverlo es licuarlo. ¿Qué significa licuarlo? Pasarlo a estado líquido. Para eso necesitas una planta que también necesita tiempo para producirse y que, pues te voy a decir que este tema es muy nuevo, ¿verdad? Que en 2016 no había en Estados Unidos ni prácticamente ninguna planta de gas para licuar. Y Estados Unidos ya está exportando todo el gas que puede. Todo el que puede. No, está en el tope. Siempre está pegando en el tope. Cuando ponen una nueva planta de licuar gas, tiran todo el gas fuera. Porque le están pagando precios de oro, mucho más que en el mercado nacional. Entonces todo el que pueden lo tiran fuera. Claro, ¿qué necesitas? Necesitas, primero, una planta que licue. Que no hay en los principales mercados, ya no hay, ya están al tope ya están a tope. No pueden producir ni un gramo más de gas licuado. Luego, necesitas el barco. El barco es mucho más complicado. Antes hablábamos del barco que necesitabas para mover petróleo. Bueno, pues el barco que necesitas para mover gas es mucho más complicado, tiene mucha más inversión y es mucho más, o sea, necesitas 2 o 3 años para producir el barco. Y las empresas de barcos no saben si esto es una situación puntual o es una situación que se va a arreglar, porque luego se tienen que quedar con el barco 20 o 30 años. Y si te quedas con el barco 20 o 30 años y se pasa todo el problema de Rusia, invertiste en un barco carísimo y ahora no se utiliza. ¿Qué pasa? Entonces, no todo el mundo está invirtiendo tanto en esta tecnología porque estiman que, bueno, que el riesgo geopolítico se pasará. O no, pero bueno, hasta que pase eso,
el mercado del shipping es el problema que tiene, ¿no? Que tiene como los barcos tardan tanto en generarse, pues... Sí, aquí hemos traído también expertos bueno, ya sobre sabéis el tema, ¿no? todo. O sea, pues que aquí en el canal, lo digo para los que estáis en directo y a lo mejor no habéis visto, tenemos también vídeos en el propio canal sobre el tema del shipping, sobre el tema también de materias primas, también de los regasificadoras, de todo esto del gas licuado, lo hemos explicado. Vale, genial. Bueno, y luego, por último, perdón, tienes que generar las regasificadoras en el lugar de destino. Claro, en España sí que tenemos. En España tenemos, pero lo que no tenemos es gas. O sea, para mover... No tenemos conductos para mandarlo. Para llevarlo a ningún lado. Porque Francia está en medio. Para así de claro. Sí. De hecho, una de las estimaciones... Toda esta gente de geopolítica se está poniendo tan de moda ahora que yo no tengo ni idea. Están diciendo hemos ido a varios. Hemos traído a Leisa Moros, que es un auténtico crack, y estuvimos hablando justo de eso también. O sea, de que... Marruecos no tiene gas. Se está estimando que ahora nosotros le mandamos el gas a ellos. Cuando antes no lo mandaban el cachondeo con el conflicto con Argelia. Sí. El gasoducto viene de Argelia y de Argelia llegaba hacia... Pero como están peleados ellos ahora con Argelia, se corta el gasoducto. Entonces nosotros no recibimos ese gas. Pero como sí tenemos regasificadoras, sí se lo podemos mandar para abajo. Entonces la estimación, que no lo sabe nadie tampoco ahora, estos expertos en geoestrategia o geopolítica, es que les estamos mandando gas nosotros desde España para allá, porque es el único conducto que tenemos. Al otro sitio donde lo podemos mandar es a Argelia. Pero Argelia es el vendedor de gas, a Argelia le sobra gas, no le falta. Entonces nosotros no le vamos a mandar. O sea, entonces, a modo resumen, ahora mismo Europa tiene las manos atadas. O sea, por mucho que intente decir, por ejemplo, ahora le están presionando a Putin. Pedro Sánchez estaba en Ucrania hoy. O sea, y estaba haciéndose fotos con pues esto, con... Bueno, es que eso es lo mejor que sabe hacer el presidente del gobierno español, hacerse fotos. Cualquier otra cosa. La cosa es que, vale, hay sanciones, hay todo lo que quieras, pero que Alemania va a seguir pagando el gas ruso, porque si no, no hay tutía. Y una cosa interesantísima es que es complicado conseguir exactamente hasta dónde están las reservas de gas, pero las reservas de gas están mucho más bajas que otros años. Es decir, tú tienes, pasamos el invierno mal, racionamos el gas o lo que sea ya, pero ¿qué vas a racionar si no hay gas? No lo vas a llenar, no vas a llenar las reservas, están mucho más vacías que la media de los últimos 10 años para estas épocas, hace un mes, que son los datos que tengo, debería estar en torno al 20-30%, y están como en el 10%. O sea, ¿tú crees que el invierno que viene va a ser mucho más complicado? Todo esto depende de factores políticos. Va a ser durísimo. Ya. Todo esto depende de factores políticos. Si le siguen poniendo sanciones a Putin, la pregunta es ¿por qué no ha cortado ya el gas? Lo hubieras cortado ya y se acabó y generas un problemón ahora. Bueno, pues porque se está esperando cuando va a hacer más daño. Cuando va a hacer más daño es en invierno. Ya está. Es que yo todo esto lo estoy armando en mi cabeza con lo que hemos venido a hablar hoy, que es la puñetera inflación. O sea, al fin y al cabo, nosotros estamos pensando, vale, la situación en Estados Unidos a lo mejor la doman mejor, pero en Europa la situación de la inflación, claro. Por mucho que, vale, yo ahora decide en julio, como estábamos hablando, de Guindos, se reúne, Lagarde, etcétera, y suben tipos. Empiezan a subir poco a poco, porque los países periféricos, por ejemplo, España, Portugal, Italia, están hiperendeudados hasta las cejas, ¿no? Y no les puedes dejar de comprar así en seco. Pero a partir de ahí, si tú empiezas a subir tipos, todavía vas a tener el problema de la inflación energética. Es decir, que por mucho que tú subas tipos, vale, frenas un poco la economía, pero la inflación energética sigue ahí, ¿no? Claro, bueno, Claro, los bancos centrales se están protegiendo diciendo que siempre lo dicen esto, Cada vez que hay inflación dicen, son factores de oferta. ¿Para qué? Porque ellos entienden que ellos están en el lado de la demanda. Entonces, que ellos no tienen que tocar nada y que no es culpa suya nada. Esto yo creo que es completamente erróneo. La principal causa de la inflación es suya, pero es verdad que hay algunos factores que están fuera de su control y ese claramente está fuera de su control. Está en control de la política, no monetaria, pero sí de la política. Pero hoy en día, y tú me decías, bueno, ¿qué pueden hacer para solucionar esto? Si es que el problema es que ya no hay solución buena. Es que podíamos haber hecho hace 20 años.
Entonces, la gente que lleva, no es mi caso, porque yo no me he puesto a hablar de energía hasta ahora, yo intentando hablarlo, pero que es un tema tan complicado que me ha costado 3, pues 4 años. Si yo soy igual, yo al final me voy a volver un experto en shipping y un experto en geopolítica cuando vamos. O sea, era una cosa que está alejadísima de mi círculo de competencia. Yo llevo intentando hablar de esto en 2018 y no me atrevía nunca porque es un mercado muy complicado, con muchos detalles técnicos y que muchas veces hay que ser ingeniero para empezar a entender de qué va esto. Y no digo que yo lo sea ni mucho menos, pero minimísimo conocimiento de eso hay que tener. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque al final hay gente que sí viene anticipando esto hace años. Hay de verdad gente que sí está diciendo, estamos haciéndonos ultradependientes de una fuente de energía que encima se supone que es completamente contraria a los principios de la Unión Europea con lo del cambio climático, todas esas tonterías. Pero si te crees tus propias cosas, la energía solar nos está haciendo quemar mucho gas que tira un montón de CO2. El gas, como te digo, es muy limpio para todo lo demás y el CO2 no es un contaminante, pero desde luego, si consideras que el cambio climático es una cosa que nos va a extinguir, pues ¿qué estás haciendo? Cuanto más solar pones, más cambio climático generas. Entonces, pero te estaban anticipando también todas estas cosas, te estaban anticipando. Te estás haciendo ultradependiente de una fuente de energía que es intermitente. Te estás haciendo ultradependiente de una fuente de energía que tiene riesgos geopolíticos. Entonces, cuando haya problemas, pues te lo van a cortar. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora has hecho todo tu esquema para calentarte basado en el gas, que eso es un tema de energía primaria. Y todo tu esquema para producir energía eléctrica, donde el gas, si bien no es la principal fuente, sí es una importantísima para dar estabilidad. Sobre todo, es que esto es lo importante, dar estabilidad a la red eléctrica. Cuando la red eléctrica no es estable, se cae. Cortes de luz. Entonces, una de las cosas que sí pues imagínate, ya no hay apagones como el de Nueva York del 70 y tantos, porque se han hecho redes eléctricas con nodos, esto casi está vinculado con la teoría de la complejidad, ¿no? Si se cae un nodito, se cae el nodito solo, se va la luz en una calle, porque tienen como nodos de seguridad que cuando no pasa por ahí la electricidad, pasa por otros muchos. Claro, eso en la red se ha hecho súper estable, pero en la generación no. Y la generación tiene que ser estable, la cantidad de energía que sale del sistema tiene que cuadrar casi al segundo con la cantidad de energía que entra al sistema. Si tú no los cuadras casi al segundo, estás muerto. Entonces, ¿cuál es el problema que siempre se ha generado con esto? Que la demanda de energía eléctrica no es estable. Eso sí. Sí. Se cortó un pelín. Pero... La demanda de energía eléctrica no es estable. La demanda de energía eléctrica tiene picos. Entonces, eso necesita de fuentes de generación. Esto es lo que se llama en el sector eléctrico una fuente de generación baseload, una fuente de generación base, y luego necesitas centrales pico. Esas centrales pico funcionan, como te digo antes, muy bien las centrales de gas. Pero claro, hasta hace poco el sistema eléctrico era inestable por el lado de la demanda, inestable en el sentido de que cambia la demanda y necesitas producir más o menos para que haya estabilidad en el sistema, en la red eléctrica, necesitas cambiar la oferta en esos momentos. Entonces hay centrales pico y centrales que se llaman base. ¿Vale? Que la típica central base es la nuclear porque es muy estable, no cambia nunca y es muy barata de producir. Y las pico tienden a ser más caras, pero no están operando casi nunca, están operando solamente en los pico. Claro, eso lo que se llama es una necesidad de flexibilidad en el sistema eléctrico. Entonces, esa necesidad de flexibilidad las daban las centrales, este tipo de centrales de gas. ¿Qué pasa cuando tú estableces que ahora una fuente de energía nueva, que son los paneles solares y la eólica, que por cierto de nueva no tiene nada, esto es anterior a la revolución industrial, a ver si nos hemos inventado nosotros ahora los molinos de viento, que están en el Quijote. Sí. O sea, dímelo a mí, que vivo en plena tierra de molinos. De la Mancha. Esto es la energía del pasado, no es la energía del futuro, tanto que hablan del futuro, esto es la energía del pasado, puro y duro. Cuando no sabíamos explotar otras fuentes de energía. Bueno, en cualquier caso, eso ya son más chascarrillos que otra cosa. Pero bueno, la idea es, metes eso, pero al introducir una fuente de energía que también es inestable, generas una necesidad de más centrales pico. Porque ya no tienes que hacer frente a la inestabilidad de la demanda, tienes que hacer también frente a la inestabilidad de la oferta. Dicho de otra manera, necesitas sistemas eléctricos más flexibles, con más centrales pico. Y las centrales pico son más caras. No le tiene que suponer a nadie una sorpresa, si esto que yo estoy diciendo es cierto, que el precio de la energía se vaya para arriba. Que
que a pesar de que producir energía eléctrica con sol hoy en día es barato, o con la eólica son muy barato, como introducen una necesidad extra de centrales pico y las centrales pico son más caras, en el esquema general es mucho más caro producir energía eléctrica. Por lo tanto, se da una aparente, que no lo entiende nadie esto, si lo entendieran no lo habrían hecho en el primer caso, en un primer momento, y no tendrían tan buena fama esas energías. Algo que parece barato de producir, que no era en el 2010 barato producir con energía solar, hoy es barato producir con energía solar, algo que es barato a simple vista, genera un efecto red que hace que sea mucho más caro porque necesitas más centrales pico respaldando la necesidad de cuando deje de salir el sol o cuando el viento no sople, necesitas mucha más energía ahí. Yo he hecho un trabajo, concretamente para España, es un trabajo pues académico que está a punto de ser publicado, en el que miro la variabilidad de producción del sol y miro la variabilidad de producción de la nuclear, o todo, me calculo la intermitencia, básicamente, para España, con datos horarios. Claro, es que el sol y el viento a veces producen un montón, están al 100% de capacidad, entonces todo lo demás en el pool eléctrico lo saca y a veces no producen absolutamente nada. Entonces todo lo demás del pool eléctrico necesita entrar. Y esto, como te digo, básicamente viene a explicar que, pues, que la solar y la eólica necesitan mucho más respaldo detrás. Lo que yo hago después es imputar todos esos costes del respaldo a la solar y la eólica. Y me sale que el precio de producir energía eléctrica con la solar y la eólica, tengo que pulir algunas cosas que me están diciendo los revisores, pero el precio de producir energía eléctrica con la solar y la eólica está en torno a, con la eólica, $250 el megavatio hora y con la solar 300. Cuando nos están diciendo que cuestan 25 y 30. Entonces, cuidado, porque cuando tenemos en cuenta todos los costes sistémicos de estas energías son muy caras, no un poquito, no solamente nos hacen depender del gas ruso, sino hacen que el precio sea alto. Por lo tanto, si vamos a seguir metiéndonos cada vez más en este tipo de energías, que sepamos que la situación anterior donde teníamos precios baratos de la energía no va a volver nunca. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece en el chat? Soy muy cenizo. Estamos dando solo buenas noticias hoy, en el directo. No, aquí la gente está aguantando como campeones, que este directo ha sido como un vaivén, igual ha sido una historia de picos, como el sector energético en España. El directo de hoy está siendo picos de emoción, no diréis que no. Es que yo soy muy temperamental, yo tengo un carácter muy latino. No, pero aquí son las 9:20 y aquí la gente aguantando, 80 y tantas personas aquí aguantando nuestras no quiero decir, por ahí están poniendo algunos comentarios, apología del desastre y todo. A ver, yo soy muy optimista en general con la humanidad, yo soy liberal, los liberales clásicos tendemos a ser optimistas con la humanidad, O sea, yo a largo plazo lo soy, pero a corto plazo no. De hecho, a corto plazo soy muy pesimista porque ya sé que no hay opciones en el mercado eléctrico. Entonces, Europa, especialmente Europa, no tanto Estados Unidos, pero Europa lo va a pasar muy mal. Hombre, la cuestión es tirar más de la nuclear, al fin y al cabo. Pero es que la nuclear tarda un montón de años, que no es tan fácil, que tú no puedes producir. Bueno, pues no pasa nada, mañana ponemos una central nuclear. Estamos hablando del shipping, que esto es igual, que necesita una inversión muy larga y además, tú imagínate, tú tienes a Pedro Sánchez diciendo que te va a centrar, o a Europa, bueno, Pedro Sánchez vale cualquier otro por ahí, diciendo que te va a cerrar, que bueno, que todo esto es un problema, que vamos a darle un poco más de aire a las nucleares, pero que el objetivo sigue siendo el de la Agenda 2030 o cualquier tontería de esas del progresismo internacional. Que igualmente la vamos a cerrar. Entonces, ¿quién va a poner una central nuclear? En su sano juicio, que eso son cosas con una inversión de capital enorme inicial y con una necesidad de amortización durante los próximos minimísimo 20 años para que haya un payback. Ya imagínate para que genere rendimientos. Entonces, no, claro, nadie en su sano juicio va a hacer eso.